Fabián, qué bueno que aceptaste participar. Muchísimas gracias, de verdad, muy agradecidos nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Sí, este es un tema que cada vez va a ser más importante para todos. Sí. Sí. Entonces vamos para allá. Sí, todo, o sea, y tenemos, lo que pasa es que hay un grupo poblacional bastante grande, ¿no? Que ya está entrando en situaciones así. Entonces, mejor y más cantidad de información que tenga la gente para saber qué va a enfrentar, ¿no? Claro. Sí, para tratar de detectarlo a tiempo, eso es muy importante. Sí. Uh-huh. Y pues lo que se pueda prevenir y lo que se pueda, ¿cómo se dice? Remediar en lo posible, ¿no? Sí, estar preparados para cuando, si es que llega. Uh-huh, sí. Y cómo tratar a los familiares que están en esa situación también. Y sí, es otra cosa que es complicado. Ok, listos. Marisol, ya puedes. Comienzo, ¿ok? ¿Está bien? Sí. Claro. Ok. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al 7º Encuentro de Conocimiento, Ciencia y Tecnología en un mundo multicultural virtual. Hoy tenemos como invitado a Fabián Vergara Valle, biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con la ponencia Lo que debes recordar del Alzheimer. A continuación, una breve semblanza en sus palabras. Realicé una maestría en Ciencias Bioquímicas en el Laboratorio de Bioquímica de la Facultad de Ciencias y en colaboración con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Actualmente, soy estudiante de doctorado en el posgrado en Ciencias Biológicas. Mi línea de interés en investigación es el estudio comparativo de la memoria en diferentes grupos de animales. Para lograrlo, es crucial comprender tanto las manifestaciones conductuales de la memoria como los procesos fisiológicos que la subyacen. Mi interés por esta capacidad cognitiva tomó gran impulso cuando viví de manera muy cercana los efectos del Alzheimer y me percaté de lo incapacitante que puede llegar a ser el no poder formar recuerdos, así como la enfermedad en general. Sin más, le dejamos el micrófono al biólogo Fabián Vergara Valle. Muchas gracias, Fabián, por tu presentación. Al contrario, muchas gracias, Marisol, y gracias a Ciencia Pumita por darme el espacio para hacer esta presentación. Pues quisiera empezar aclarando que yo no investigo el Alzheimer ni me considero experto en el tema. Sin embargo, sí investigo la memoria y el aprendizaje, que son una de las primeras capacidades cognitivas que se ven afectadas durante el desarrollo de esta enfermedad. Y como ya se mencionó, algo que me movió mucho a empezar a hacer este tipo de investigaciones fue el relacionarme con un pariente que tenía Alzheimer. Por eso puse esta imagen que está aquí, porque voy a tratar de hacer en mi presentación las dos caras que trato de unir, ¿no? Por un lado, la parte fisiológica de lo que ocurre durante la enfermedad, pero también la parte de la vida y cómo cambia la personalidad del individuo que la padece, que son como las dos caras de la moneda. Bueno, también quisiera empezar a mencionar como que algunas fallas que a veces nos encontramos cuando empezamos a lidiar con una situación así, ya sea nosotros mismos o algún familiar. Por ejemplo, yo me topé con que la mayoría de la gente empieza a decir, mi pariente tiene demencia senil, o es normal porque está pues ya grande, ya tiene cierta edad, y no se acepta que la persona sufre de un tipo de demencia que es el Alzheimer. Por ello quisiera aclarar que no es normal tener una falla cognitiva en el envejecimiento, durante el envejecimiento. Es común, es decir, aparece en algunos casos, en algunas personas. Sin embargo, no es lo normal. Lo normal es que haya cierto deterioro, sobre todo en la velocidad de respuesta, pero no en una incapacidad cognitiva. Porque cuando ya tenemos una falla en una capacidad cognitiva, eso se llama una demencia. Y dentro de las cosas que pueden generar demencia, la más común es el Alzheimer. Casi el 70% de los casos de demencia senil
se deben al Alzheimer. Sin embargo, no es la única. Las demencias se pueden ocurrir por diferentes procesos, ya sea unos que son irreversibles, por ejemplo, el Alzheimer es irreversible, otras enfermedades como el Parkinson, el Huntington, los infartos cerebrales o las degeneraciones espinocerebelares pueden provocar demencia y no, ninguno de ellos tiene una cura o un tratamiento que pueda regresar a como estaba antes el paciente. Y hay otras causas de la demencia que son reversibles. Por ejemplo, si yo estoy tomando algún medicamento, como algún opioide o un corticosteroide, o la falta de nutrientes, ya sea por una desnutrición o una anemia generalizada, o por la deficiencia de algunas vitaminas particulares, como la vitamina B12. También, por ejemplo, puedo presentar algún tumor, alguna infección, o en el caso de personas diabéticas, cambios en los niveles de azúcar en la sangre, ya sea hiper o hipoglucemia. Todas estas situaciones pueden llevarnos a diferentes efectos como la desorientación, el pensamiento alterado, la habla incoherente, la falta de atención, una alteración en el sueño y también en la regulación de las emociones, así como un deterioro de la cognición y de la memoria particularmente. Si se dan cuenta, todas estas cosas son pues, efectos que también vemos en el Alzheimer. Sin embargo, estos fueron causados por causas reversibles. Entonces, si nosotros tenemos a una persona que empieza a tener algún problema del habla o algún problema para recordar algunas cosas y simplemente decimos es normal porque está grande, entonces nos perderemos de una oportunidad de saber si eso se podía tratar y regresar al paciente a un evento donde no tuviera presentar esa demencia. Entonces, no todos los demencias son Alzheimer y tampoco podemos decir que es normal que una persona viejita tenga una falla, ¿no? Una persona grande, perdón. Esto es importante por 3 razones. La primera, ya como ya lo mencioné, si es algo reversible, podríamos ayudarlo a tiempo y evitar que siga avanzando. Por segundo, saber el diagnóstico nos ayuda a planear y actuar adecuadamente. Si sabemos qué es lo que está pasando con la persona, es más fácil tratar de ayudarla. También, si sabemos que la conducta, como estamos diciendo que tiene cambios emocionales y conductuales por este tipo de padecimientos, se debe a eso, entonces podemos tener un poco más de empatía y una mejor forma de ayudar a la persona que lo está sufriendo, entendiendo que no lo hace porque esté enojado o porque te caigamos mal o porque se quiera burlar de nosotros, simplemente tiene un impedimento mental que no le permite lograrlo. Y como cualquier enfermedad, el paciente tiene derecho a saber qué está ocurriendo y participar como parte de ella. Y saber cuáles son sus opiniones, sus decisiones y cómo se siente él mismo durante el desarrollo de ese padecimiento. Bueno, una vez aclarado esto, que el Alzheimer es solo un tipo de demencia, ¿qué tan común es? Ya dijimos que no es normal, pero sí es común. Bueno, en realidad, en América Latina, arriba de los 60 años, hay una prevalencia de alrededor entre el 4 y el 10% de las personas mayores de 60 años que presentan Alzheimer. Sin embargo, vemos en esta gráfica de aquí abajo que conforme se va aumentando en la edad, ¿no? De 60 años a, por ejemplo, a 85, 89 años, entonces la prevalencia ya incrementa al 30%. Mientras que cuando llegamos a más de 90 años, la prevalencia es por ahí del 65%. Vemos que entonces la edad juega un papel muy importante en el desarrollo de esta enfermedad. O al menos es un factor que puede detonarlo de una mejor manera, o una mayor manera, perdón. También es importante mencionar que la mayoría de las personas con Alzheimer en México son mujeres, alrededor del 64%. Sin embargo, esto también se podría explicar ya que alrededor del 60% de las personas de más de 60 años son mujeres. Es decir, hay más mujeres de más de 60 años que hombres. Y finalmente se espera que en el país para el año 2030 el número de personas con demencia aumente a poco más de 1.5 millones. Y para el año 2050 estaríamos hablando ya casi del doble de personas con algún tipo de demencia. Y particularmente, ¿qué es el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa, progresiva e irreversible del cerebro. Es decir, es una enfermedad en la cual va a haber una degradación del sistema nervioso, particularmente del sistema nervioso central, de una manera crónica y que actualmente no tiene cura. Esta enfermedad ocasiona trastornos en la memoria hasta llegar a su pérdida total.
Sin embargo, no es lo único ni lo primordial a lo cual va a tener un efecto, sino que va a tener un efecto también en el deterioro del juicio, en la dificultad para encontrar palabras, para mantener conversaciones o tener ideas, seguir instrucciones incluso sencillas, para una pérdida de ubicación en el tiempo y el espacio, y como ya mencionamos, va a provocar cambios en la personalidad y la conducta. Aquí quisiera entonces aclarar que el Alzheimer no solamente es la pérdida de memoria, sino que son un conjunto de síntomas que se relacionan con la misma. Así que es diferente a la pérdida de memoria que se llamaría solo amnesia, la cual no es tan incapacitante como lo es el Alzheimer, o a las fallas en la memoria, que eso se llamaría una disnesia, ¿no? Cuando tenemos algún problema para recordar algunas cosas, sin embargo no avanza de ahí, no tiene todos los demás síntomas que vemos del Alzheimer. Bueno, también quisiera mencionar que el Alzheimer se puede dividir en dos clasificaciones, el que se llamaría familiar o hereditario, como su nombre lo indica, entonces tiene un componente genético que puede ser heredable, y el esporádico, siendo que el esporádico no tiene un componente genético detectable y que ocurre, pues no sé, en algunas personas sin ninguna explicación aparente. En el caso del Alzheimer hereditario, tenemos que menos del 5% de los casos se explican por estas causas. Entonces nos queda un 95% que no queda muy claro por qué es que surgió esta enfermedad. También quisiera mencionar rápidamente que en el caso del Alzheimer hereditario, no solamente es que tu mamá o tu papá lo hayan padecido, sino que alguno de los dos lo haya padecido, pero durante 3 generaciones consecutivas, y que esas 3 generaciones lo hayan presentado a edades similares. Y normalmente se presenta en pacientes de menos de 65 años. Si no cumple con estas características, lo más probable es que no estemos hablando de un tipo de Alzheimer hereditario, principalmente por estos 4 genes que están aquí. Sin embargo, como se menciona en nuestra revisión del 2020, en el resto de los casos, en el otro 95% de los casos, si bien hay un gran componente que no es genético, alrededor del 35%, 80% de los casos, bueno, casi el 80% de los casos, sí presentaban alguna mutación que podía haberlos predispuesto a presentar esta enfermedad. Entonces, si bien no podríamos decir que es hereditario, sí podemos decir que tiene un factor o un componente genético que puede predisponer a presentar el Alzheimer. ¿Y qué es lo que ocurre durante esta enfermedad? Aquí quisiera mencionarlo en 2 niveles, como ya mencioné al inicio de la plática, a nivel fisiológico, qué es lo que está pasando en el cerebro del individuo, pero también a nivel conductual o a nivel emocional en la persona, qué es lo que está pasando. Primero a nivel fisiológico, pues lo que vamos a ver es que hay una muerte neuronal. Al haber una muerte neuronal, lo que vamos a ver es que hay una disminución en el tejido del cerebro. Como se observa, del lado izquierdo tendríamos una caricatura de un cerebro sano comparado con un cerebro enfermo del lado derecho, en donde vemos que el tejido como tal empieza a disminuir por la muerte de las células que lo componen y por lo tanto hay un incremento de los ventrículos, es decir, del espacio que hay entre las diferentes áreas del cerebro. ¿Y por qué ocurre esta muerte neuronal? Pues sigue habiendo gran investigación al respecto, pero al momento hay 2 hechos que se relacionan ampliamente con esto y que las investigaciones se enfocan básicamente en estos 2. La primera es la formación de estas placas beta-amiloides. Es decir, una proteína que normalmente formaría parte de estas neuronas se empieza a cristalizar. Entonces empieza a formar estas placas alrededor de las neuronas. Y estas placas sabemos que pueden tener un efecto excitotóxico en las neuronas. Es decir, la activación exacerbada de las neuronas a partir de la interacción con estas placas puede provocar la muerte de las mismas, por un lado. Por otro lado, también sabemos que hay otra proteína que se llama tau y que normalmente estaría conformando los axones o este cablecito largo que tienen las neuronas para comunicarse unas con otras y les estaría ayudando a formar este axón. Cuando esta tau tiene una modificación que la hace malfuncionar, hace lo contrario, empieza a provocar la destrucción de este axón y por lo tanto el encogecimiento de la disminución de la neurona, disculpen. Estos 2, entonces, son los 2 principales sospechosos de qué es lo que está ocurriendo.
Lo que sí sabemos es que va a haber una muerte neuronal. ¿Y eso cómo afecta a la persona? Pues bueno, en realidad, en muchas cosas. Hoy en día pensamos que, o entendemos, que todos los productos del cerebro, o lo que llamamos mente, se debe a la conectividad entre las neuronas. Entonces, si yo quiero recordar algo, tengo que tener un circuito neuronal. Está ejemplificado en este esquema de aquí abajo, en donde cada circulito sería una neurona y están comunicándose entre sí a través de estas flechitas que vemos aquí, ¿no? Ahora, durante esta enfermedad entonces empieza a haber una muerte neuronal. Al inicio se morirán algunas. Sin embargo, el circuito sigue logrando, se sigue manteniendo la comunicación entre diferentes neuronas que formaban ese circuito. Por lo tanto, tal vez veamos que no hay una gran afectación. Sin embargo, conforme va aumentando la enfermedad, vemos que el número de neuronas pues también incrementa el número de neuronas que mueren, al grado en que no vamos a tener ya ninguna neurona que conforme ese circuito. Y al perder ese circuito, entonces, se pierde tanto la información que estaba almacenada en él, como la capacidad que éste nos daba, dependiendo de en qué estructura se esté llevando a cabo. Como el inicio de la enfermedad, esta muerte neuronal está centrada o localizada en estructuras que participan en la memoria, pues lo primero que empezamos a notar son estas incapacidades a formar nuevos recuerdos. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos qué ocurre durante el Alzheimer, ya no a nivel fisiológico, sino en la vida de la persona. Como ya mencionamos, lo primero que vamos a observar es la pérdida de la memoria por el daño en el hipocampo, que es esta estructura particular que participa en la formación de la memoria, sobre todo de memorias que se le conoce como episódicas, que son en dónde estoy, con quién estuve en la mañana, a dónde fui, como un poco autobiográficas y geográficas. Sin embargo, vemos que hay casos en los cuales pacientes con Alzheimer ya con cierto grado de avance, se les presentan instrumentos o música de algo a lo que se dedicaron todas sus vidas. Por ejemplo, en el caso de este señor de la izquierda, él se dedicó a tocar el piano, escribió diversas canciones. La persona del centro bailaba ballet, ¿no? Y entonces le pusieron el Lago de los Cisnes. Y la persona de la derecha tocaba guitarra y componía canciones. Y a pesar de que no pueden recordar tal vez a la persona, a sus hijos, en dónde están o en qué fecha se encuentran, cuando les dan los instrumentos, ellos comienzan a tocar. Sabemos que esto es porque la memoria que se utiliza para tocar estos instrumentos es la memoria motriz y que no depende directamente del hipocampo. Por lo tanto, no hay un daño todavía en esas estructuras. Por lo mismo pueden ellos recordar en cuanto se les pone el instrumento y pueden tocarlo. Tanto es así que incluso si vieron Coco, durante la película sabrán que a Mamá Coco, que tiene claramente un proceso de Alzheimer, al momento de tocar la canción recuerda muchas cosas y puede identificar a las personas a su alrededor. Sin embargo, no solamente es la pérdida de la memoria lo que ocurre durante el Alzheimer. Tenemos toda una lista de los síntomas que se pueden presentar, siendo los más importantes o los que podría destacar en este momento, la desorientación en el espacio y tiempo. Es muy común que si uno los deja en algún lugar, se levanten y cuando regresas ya están en otro sitio, o tal vez te empiezan a hablar como si estuvieran, no sé, en una casa de hace muchos años, o te empiezan a hablar de personas que hoy en día ya no están con nosotros. Te pueden preguntar, no sé, si ya habló su hijo o su primo cuando ya esa persona falleció. Probablemente esta desorientación en el espacio y el tiempo se deba a una incapacidad de formar nuevos recuerdos de lugares y de eventos, como ya lo habíamos mencionado, de esta memoria episódica. Recordemos que entonces, al no poder formar el recuerdo de lo que pasó hace 5 minutos, yo no puedo darle una explicación a dónde estoy, y probablemente entonces el cerebro empieza a lanzar recuerdos aleatorios que le hacen pensar que está en algún sitio que no es en donde se encuentra actualmente. También cabe destacar las agnosias, que son los problemas para reconocer objetos y o rostros conocidos. Entonces pueden presentarse o puede llegar, no sé, un primo, su hermano, y no lo van a poder identificar. Y de hecho también con los objetos, puede ser que ellos tomen un diurex y no lo vean como un diurex, no lo pueden reconocer, y entonces le adjudican otra cosa y dicen, no, esto es una taza, y lo van a tratar de usar como si fuera una taza, porque no pueden reconocer qué es el objeto. También cabe destacar de manera muy importante que pueden presentar apraxias.
que es la dificultad para moverse, que no se puede adjudicar a problemas físicos. Es decir, no se debe a que tenga un problema de rodilla o de columna. Se debe a que su cerebro ya no puede iniciar el movimiento. Estas apraxias al inicio pueden provocar, por ejemplo, que la persona no pueda caminar, pero también pueden seguir avanzando si esta persona no logra sobrevivir a gran parte de la enfermedad. Puede llegar a un punto en donde no pueda tragar cuando come algo, lo cual le llevaría probablemente a una muerte por inanición. Entonces, las apraxias son una parte muy importante de la enfermedad. Y como ya mencioné, pueden presentar cambios de ánimo, ya sea o porque se están dando cuenta de la situación, que es muy difícil, obviamente, para ellos y para todos los que nos rodean. También puede ser porque pueden presentar eventos de paranoia, en donde al no recordar dónde están los objetos, o ponerlos en otro lado, o no recordar a las personas, pueden no identificarlas y considerar que alguien se metió a su casa, por ejemplo, y que les está robando las cosas, o que les está cambiando de lugar las cosas a propósito para hacerlos pues pensar que están mal. Y eso los puede llevar incluso al grado de ser agresivos o violentos al no reconocer a otros individuos. Además de esa violencia, también pueden tener cambios de personalidad. Al presentarse más ausentes o pensativos, empiezan a ser más retraídos y probablemente también se deba a la incapacidad que tienen de encontrar las palabras adecuadas y generar un diálogo y entablar una conversación con los demás. Por otro lado, tienen una pérdida de la iniciativa, ya que pues al no poder iniciar movimientos y no recordar muchas cosas, es difícil iniciar no sé, un día donde nos vamos a levantar y prepararnos un desayuno. ¿Vale? Entonces, aquí me gustaría recalcar que son grandes los efectos que puede llegar a tener el Alzheimer. ¿Cómo se maneja la enfermedad? Actualmente quiero aclarar que no existe un tratamiento o una cura definitiva para el Alzheimer. Sin embargo, sí se trata de mantener un poco los efectos o de retrasar un poco los efectos del Alzheimer a través de dos principales vías. La primera, inhibidores de colinesterasa. Es decir, si lo que estamos viendo es que hay una disminución en la actividad neuronal por la muerte neuronal, entonces puedo hacer que el poco neurotransmisor que haya, en este caso de las neuronas colinérgicas, se mantenga más tiempo al inhibir a la enzima que se encarga de degradarlo. Entonces, si yo pongo un inhibidor de la colinesterasa, espero que el poco neurotransmisor que hay le ayude al paciente a generar la suficiente actividad en esos circuitos neuronales que les mencioné para lograr las tareas de su día a día. Sin embargo, es importante mencionar que este tratamiento tiene una duración corta, entre 6 meses y 1 año y medio, principalmente porque funciona mientras existan las neuronas que producen ese neurotransmisor. En un momento en el cual ya no hay neuronas porque murieron, entonces por más que yo le ponga el inhibidor de la colinesterasa, no va a haber manera de que produzca el neurotransmisor que necesita. Y por otro lado tenemos los inhibidores de receptores NMDA. También les había mencionado que las neuronas, una de las teorías que se tienen es que mueren por la excitotoxicidad. Entonces, lo que tratan de hacer con estos inhibidores de receptores NMDA es evitar ese incremento o esa activación exacerbada de las neuronas, con la esperanza de que al no estar sobreactivadas no mueran tan rápidamente. Sin embargo, también tiene una duración corta, puede retrasar la enfermedad por lo menos unos 2 años. Se ha visto que lo mejor que se puede hacer no es solamente tener un tratamiento farmacológico de los pacientes, sino llevar el tratamiento farmacológico junto con tratamientos no farmacológicos. ¿A qué se refieren estos? Pues principalmente a mantener ambientes familiares, no exponerlos o no estarlos cambiando continuamente de su casa, no llevarlos a otros lados, no modificar día a día lo que ocurre. Es decir, tener una rutina, ¿no? Poder hacer casi siempre lo mismo. Colocar pistas, por ejemplo, relojes, calendarios que les ayuden a recordar en qué momento de la vida se encuentran, pero también señales, por ejemplo, dónde está el baño, dónde está la cocina, dónde está la salida de su casa, porque pueden llegar a perderse incluso en su propia casa. Y evitar situaciones estresantes o disparadoras, eso es muy importante, dado que las situaciones estresantes pueden llevar a que se presente, o se acelere el proceso de esta enfermedad. ¿Cómo puedo determinar si la persona tiene Alzheimer? Si yo o algún pariente tiene Alzheimer. Pues por desgracia,
el único diagnóstico 100% confiable es post-mortem, es obtener una biopsia y buscar la evidencia de las placas y la proteína tau que les mencioné originalmente. Sin embargo, sí podemos hacer un diagnóstico por exclusión, en donde se le hace un análisis a la persona para poder descartar todas las otras causas de demencia que les había mencionado en un inicio de la plática. Entonces se hacen análisis desde sanguíneos, de química sanguínea, hasta neuropsicológicos para poder determinar cuál es la razón de esa demencia. Y tenemos que estar al pendiente de las señales de advertencia. Eso es a lo que todo el mundo piensa normalmente, ¿no? A veces se me olvidan las cosas, ¿qué tal que empiezo a tener Alzheimer? Bueno, aquí quisiera que quede un poco claro qué sí puede ser de advertencia y qué no. Es normal tomar una decisión errónea de vez en cuando, ¿no? A lo mejor no poder planear o planear erróneamente nuestro día y no nos dé tiempo de hacer algo es normal. Lo que es un problema es tomar decisiones con un juicio pobre continuamente, es decir, irte a la izquierda en lugar de la derecha para regresar a tu casa de la tortillería. Olvidar pagar el teléfono un mes es perfectamente normal. Lo que no es normal es olvidar pagar todas tus cuentas y que a pesar de que ya te dijeron que no las pagaste, se te vuelva a olvidar pagarlas. Eso ya es un problema. Es normal olvidar qué día es, pero si alguien nos lo dice o nosotros lo vemos en algún lado, lo recordaremos más tarde. Lo que es un problema o no es normal es olvidar qué mes es o en qué año te encuentras. Es normal olvidar una palabra de vez en cuando. Lo que sí es un problema es no poder mantener una conversación con las demás personas. Es normal perder alguna cosa de vez en cuando y no saber dónde dejaste las llaves. Lo que es un problema es intercambiar el lugar de los objetos continuamente y poner las llaves en el refrigerador y las tortillas en la sala. Eso sí es un problema. Y esas serían señales de advertencia que nos podrían llevar a pensar que nuestro paciente tiene algún problema de algún tipo de falla cognitiva. Para estar un poco más seguros, existen otras pruebas que se conocen como pruebas de tamizaje. La más común de ellas es el Mini-Mental. Estas pruebas de tamizaje no requieren gran entrenamiento para hacerse, se pueden realizar ya sea por una enfermera o incluso por cualquiera de nosotros que estemos dispuestos a tener como un pequeño curso de manera virtual. Son una serie de preguntas, alrededor de 30 preguntas, muy sencillas, que le van a dar un punto a la persona por cada una que conteste adecuadamente. Por ejemplo, ¿en qué año estamos? ¿En qué mes y año? ¿En qué país? ¿En qué ciudad? ¿En qué planeta? ¿No? Y esta serie de preguntas van a tener un valor. Al final de esta prueba de tamizaje, si el paciente tiene menos de 24 o 25 puntos, podríamos estar pensando que tiene un grado de demencia. Y entonces podríamos llevarlo a un médico para tener un tratamiento más adecuado. Hay otro que se conoce como el test de los 7 minutos, en donde a la persona se le presentan diferentes placas o cuadritos, como este de aquí, en donde, por ejemplo, se le menciona, indíqueme cuál de estos de aquí es una fruta. En este caso, el paciente tendría que contestar las uvas, ¿no? Lo cual nos dice que la persona puede reconocer el objeto todavía, que tiene una memoria a largo plazo porque puede recordar la palabra. Y ya que pasado cierto tiempo se le vuelve a preguntar a la persona y se le dice, a ver, indíqueme cuál era la fruta que le enseñé en esta imagen, y él o ella te tienen que decir, era una uva o eran unas uvas. Entonces también hace pruebas de memoria a corto plazo. Esta es una prueba un poco más particular para la memoria, pero también es muy útil para evaluar si estamos viendo un problema. Finalmente quisiera mencionar, pues, qué se puede hacer, ¿no? Si tenemos alguna persona con esta enfermedad o conocemos a alguien que podría estar padeciéndola. Pues por un lado podemos acudir a dos organizaciones que son las más grandes en México, la Federación Mexicana de Alzheimer y la Asociación Mexicana de Alzheimer, que estas son las páginas en las cuales lo pueden encontrar. También me gustaría mencionar que el 21 de septiembre es el Día Mundial para la Concientización de Alzheimer y ese día se hacen un sinfín de campañas con la idea de tanto de juntar dinero para la investigación como de concientizar alrededor de la enfermedad. Y si queremos saber un poco más al respecto, les recomiendo ampliamente estas 3 lecturas. Una que es Las demencias, una visión panorámica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Género y salud en cifras, volumen 15, es una revista del gobierno. Tiene datos muy interesantes al respecto. Y particularmente y de manera muy personal, les recomendaría leer este libro, Alzheimer, una experiencia humana, que nos permite entender un poco mejor desde la perspectiva de la persona que lo está viviendo y de los que lo rodean. Para terminar, siempre se hace este tipo de preguntas. ¿Es posible prevenir el Alzheimer? Pues quisiera aclarar que
de entrada no. No hay algo que evite por completo la aparición del Alzheimer. Sin embargo, sí es posible estar mejor preparados para que si ocurre la enfermedad, no avance tan rápidamente. Y también es posible tener algunas características que hagan o que propicien que la enfermedad se desarrolle más rápidamente. Por ejemplo, los factores de riesgo, una depresión a lo largo de tu vida no tratada, sabemos que las personas con depresión suelen tener un Alzheimer que avanza mucho más rápido. De manera muy importante, el aislamiento social es sumamente negativo para el desarrollo del Alzheimer. No ayuda para nada el aislamiento social a evitar los efectos del Alzheimer. Así como un estilo de vida sedentario, principalmente por el daño que se presenta en las arterias y venas por este tipo de vida, y que se considera que el Alzheimer podría tener una explicación a través de los cambios o el daño vascular que se tenga. Por lo mismo, fumar tampoco es lo más conveniente. ¿Qué sí podemos hacer o qué puede prevenir el avance rápido de la enfermedad? Lo primero, pues es leer, mantener activa nuestra mente a través de la lectura, de una manera cotidiana, aprender nuevos idiomas o a tocar nuevos instrumentos a lo largo de nuestra vida. De manera importante, participar en deportes de equipo nos puede ayudar a tener una mejor salud en cuanto a nuestro sistema circulatorio, pero también al ser de equipo nos obligan a mantenernos activos socialmente. Por lo mismo, desarrollar nuevos pasatiempos nos puede ayudar. Y lo más relevante es mantener una vida social activa. Teniendo una vida social activa vamos a presentarnos a retos a lo largo de nuestra vida que no tendríamos de una manera sedentaria o totalmente aislados. El recordar con quién hablamos ayer, el recordar de qué estuvimos hablando, el ir hacia algún lado por rutas diferentes cada día nos puede obligar a fortalecer nuestras conexiones. Pues sería todo de esta plática. Simplemente me gustaría agradecerles nuevamente por escucharme y quisiera dedicarla a la memoria de mi abuelita, quien padeció esta enfermedad. Sin embargo, se le recuerda por muchas cosas más. Gracias. Muchas gracias, estimado Fabián. Damos paso a las preguntas. Si hay alguna pregunta, bueno, a mí me gustaría preguntar si es posible. Escuché o vi por ahí alguna información de que era una probable causa de Alzheimer, bacterias o microbiota que había en la boca. ¿Es eso posible? En realidad hay muchos estudios, no hay uno que determine cuál es la causa y se le ha tirado a todo, se le ha tirado a bacterias, a virus, a hongos, ¿no? Que podrían estar fomentando esto. Sí, sí es posible que se deba a bacterias presentes en la boca, sin embargo, se sabe que no todos los pacientes lo presentan y no sería suficiente para explicar los casos de Alzheimer que se conocen. Lo que se tratan de hacer son correlaciones en donde decimos, bueno, ¿qué porcentaje de personas presentan esta enfermedad y también presentan esta otra característica? Y siempre va a haber alguna, ¿no? Hay un 10% que presentan estos genes, hay un 25% que fumaba, pero ninguno logra explicar todos los casos. Por lo tanto, se considera que tal vez sea una enfermedad multifactorial, muy probablemente, en donde pues sea un poco de todo, ¿no? Muchas gracias. Noboru, si tienes alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta también por el mismo lado que la pregunta de Marisol, pero por el lado de contaminación o algo tóxico. ¿Eso puede producir Alzheimer? También es una de las líneas de investigación que se han hecho, sobre todo por el incremento en las ciudades que suelen estar más contaminadas con la presencia o con el número de casos de Alzheimer. Sin embargo, también hay dos cosas. A lo mejor esa correlación se debe más a que hay una mayor esperanza de vida en estas zonas urbanas. Y por otro lado, el hecho de que haya una demencia por metales pesados, porque también puede ocurrir una demencia por intoxicación por metales pesados, pues entonces ya no sería un Alzheimer. Entonces, ahí es como que difícil distinguir entre los dos.
igual, no se sabe si realmente es la causa, pero igual no se considera que sea tampoco benéfico tener algún metal pesado en el sistema nervioso. Otra pregunta que... Perdón, nos comenta Elizabeth en Facebook, Elizabeth López, dice, gracias por la información y comentan que puede estar en la boca, pero ¿cómo se observa o se puede ver a simple vista? No se puede ver a simple vista. De hecho, ahí lo que se hace es que se toman muestras de personas que fallecieron con el diagnóstico de Alzheimer, se corrobora el diagnóstico post-mortem y se realizan diferentes técnicas, tinciones, para poder determinar la presencia o no de estas bacterias a nivel del sistema nervioso. No es como que uno los pueda ver así directamente en la persona. Muchas gracias. Sim PT nos dice, además de perder coordinación y movilidad, ¿pueden ser más susceptibles a otras enfermedades como inmunológicas? Ahí es muy interesante. Incluso una de las propuestas justamente es una inflamación exacerbada que puede llevar a desarrollar esta enfermedad. Si bien no puedo decir que la enfermedad por sí misma los vuelva más propensos, sí los síntomas que presentan, ¿no? El hecho de que no se puedan mover tan adecuadamente, la mala alimentación, el que no puedan valerse por sí mismos, sí los hace unas personas que pueden estar predispuestas a ciertos tipos de infecciones, además de que pues por la misma edad sí es normal que durante la senescencia haya una disminución de el funcionamiento del sistema inmune. Muchas gracias. Noboru, ¿tenías algo ahí? Sí, yo quería preguntarte sobre, a veces las personas con Alzheimer se pueden poner violentas. Entonces, ¿qué se recomienda para ese caso? Hay grados, ¿no? Yo he escuchado incluso de personas que han amenazado con machete a sus parientes. Para esos casos sí se recomienda un tratamiento farmacológico que ayude a calmar a la persona. Pero si no llegamos a ese punto, lo que se recomienda es tratar de evitar las situaciones que se sabe que llevan a eso. Entonces hace un tratamiento, digamos, no farmacológico en el cual se trata de lidiar un poco con el estrés que puede estar detonando esa respuesta o esa conducta agresiva, ya sea a través de la socialización, de tratar de concentrarlo en diversas tareas un poco sencillas, o de evitar las cosas que puedan detonarlo como personas nuevas, ambientes novedosos o incluso algunos alimentos que no les agraden. Muchas gracias. Sin PT dice una última pregunta, pero no sin PT, todas las preguntas, ¿verdad que sí, Fabián? Aquí estamos Todas las que sean. pendientes. ¿Existen casos de Alzheimer en niños o de demencia? De Alzheimer, el caso de una persona más joven que se conoce tenía 26 años cuando se le diagnosticó este Alzheimer. Sí se puede presentar desde, digamos, una persona bastante joven, pero no hay registros en niños. Sin embargo, las demencias sí se pueden presentar a cualquier edad. Hay demencias en niños que normalmente tienen un origen genético o pues de una malnutrición, etcétera, de cualquiera de los que ya mencioné. Y también hay demencias en personas jóvenes. Pero Alzheimer en niños no. Muchas gracias. Bueno. Noboru, si tienes alguna otra pregunta. No, yo ya no tengo muchas preguntas. Bueno, tengo todavía muchas, pero son muy generales y creo que... Bueno, creo que en Facebook ya no. Entonces, bueno, muchas gracias. Tenemos por aquí una constancia, estimado Fabián, te agradecemos muchísimo tu participación, muy interesante, muy importante. Y Noboru, si podemos compartir la pantalla de... Sí, no es que no tengo, se me olvidó. Sí, está bien. Entonces, te vamos a hacer llegar una constancia, estimado Fabián.
de parte del séptimo encuentro de conocimiento, ciencia y tecnología en un mundo multicultural, por tu participación y con la ponencia magistral, lo que debes recordar de Alzheimer, firmada por el doctor Noboru Takeuchi y el doctor Ernesto Márquez Nerey, presidente de Somedicit AC. Te agradecemos muchísimo, muchísimo tu presentación. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego.